Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres amados en el Señor, viviendo a plenitud, en libertad, con felicidad y con paz interior. Hoy 16 de agosto del año 2022 nos congrega la palabra de nuestro Señor Dios, Padre, en gracia de su misma misericordia que nos concede seguir peregrinando en esta vida eterna que somos siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal desde su fundación Amayá, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Abya-Yala. Y de aquí para todo el pueblo de Israel y el mundo entero. Amén, que a todos los llevamos en el alma. Y en lo personal muy complacido poder acompañarlos hoy y muy agradecido por su ser siendo allí y aconteciendo en sus vidas. En el Evangelio de San Mateo precisamente nos convoca hoy a meditar sobre el reino de los cielos y este reino terrenal y en el proceso ascensorial, cómo ascender al reino de los cielos, resucitando. En el profeta Ezequiel, precisamente, quienes insisten en quedarse en este mundo terrenal, apegados a los egos, a los apegos mismos y los desasosiegos que eso causa, que eso es muerte. Y eso es lo que nos dice el Salmo en el Deuteronomio. El Señor da la muerte y la vida, pero nos da la libertad, nos da la paz interior y nos da felicidad. Esa es la vida eterna desde ya. Ya cada quien toma su decisión en conciencia. Si seguir caminando con Jesucristo o de espaldas a Él, seguir apegado a las falsas tradiciones, las falsas costumbres y los falsos estilos de vida, de bienestar, de confort, de placer. Bueno, todo es un proceso continuado. Bueno, vamos a entonces, en gracia del Espíritu Santo, amén, compartir esta lectura humildemente, que llegue a sus corazones, a su alma y de allí a su mente. Ayude un poco a ordenar la casita por dentro para que podamos ordenar la casita afuera, la casita que habitamos allí y el planeta Tierra entero. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, tomaremos un fragmento que nos propone la lectura de la Santa Iglesia hoy, precisamente entre los versículos 1 y 10, 1 y siguientes. La profecía contra el rey de Tiro. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, dile al rey de Tiro, esto dice el Señor, tu corazón se llenó de orgullo y te creíste un Dios, sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un Dios, sino un hombre, que cree tener la inteligencia de un Dios. ¿Acaso eres más sabio que Daniel? ¿Acaso ningún secreto te es desconocido? Con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas. Has llenado tus cofres de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tus riquezas y las riquezas te han vuelto orgulloso. Por eso el Señor dice: ya que crees tener la inteligencia de un Dios, voy a hacer que vengan extranjeros contra ti, gente de lo más cruel, que sacará la espada para atacarte, a ti tan hermoso y tan sabio, y que dejará tu esplendor por el suelo.
te hundirán en el abismo y tendrás una muerte violenta en alta mar. Y seguirás creyendo que eres un Dios cuando estés ante tus verdugos. En manos de los que te maten no serás más que un simple hombre. Morirás a manos de extranjeros, como mueren los paganos. Yo, el Señor, he hablado. Yo he dado mi palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Deuteronomio, en el capítulo 32, tomaremos algunos salmos que nos sugieren del 26 en adelante. Yo había pensado dispersarlos y borrar de la tierra su memoria, pero no quise soportar las burlas del enemigo, no quise que se jactaran mis adversarios y que dijeran, no fue el Señor quien hizo esto, lo hicimos nosotros con nuestro poder. Israel es un pueblo que ha perdido el juicio, no tiene entendimiento. Si fueran sabios lo entenderían, comprenderían en qué van a parar. ¿Cómo es que uno solo hizo huir a 1000? ¿Y cómo es que 2 pusieron en fuga a 10,000? Tan solo porque el Señor, su protector, decidió entregarlos al enemigo. El Señor, yo doy la vida y la muerte. Bien saben nuestros enemigos que su protector no puede compararse al nuestro. Ellos son cual viñedos corruptos, descendientes de Sodoma y de Gomorra, que producen uvas amargas y venenosas. Su vino es veneno de víboras, veneno mortal de serpientes. Todo esto me lo estoy reservando, lo estoy guardando como un tesoro para el día en que me vengue y les dé su merecido. Para cuando llegue el momento de su caída, ya está cerca el día de su destrucción, ya se les acerca la hora. Yo doy la vida y la muerte, dice el Señor. El Señor saldrá en defensa de su pueblo cuando vea que le faltan las fuerzas. El Señor se compadecerá de sus siervos cuando vea que ya no pueden, ni débiles ni fuertes. Entonces les dirá, ¿dónde están sus dioses, esos protectores en los que confiaban, esos que comían la grasa de sus sacrificios y veían el vino que les ofrecían? Que se levanten a ayudarlos, que vengan a protegerlos. Yo soy el único Dios, no hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y la quito, yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Levanto mi mano al cielo y juro por mi eternidad que cuando afile mi brillante espada y comience a impartir la justicia, me vengaré de mis enemigos, daré su merecido a los que me odian, empaparé en sangre mis flechas y mi espada acabará con ellos, sangre de heridos y de prisioneros, de los jefes enemigos, de largas melenas. Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la muerte de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y perdonará a su país y a su pueblo. El Señor Dios da la vida y la muerte. Palabra de Dios. Y en el Evangelio según San Mateo, en los versículos 19 y 30, tomaremos desde el versículo 16, un joven rico habló con Jesús. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda,
vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres todo esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les respondió: les aseguro que cuando llegue a alguien el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros, serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y seres amados en el Señor. Será en gracia del Espíritu Santo empezar la meditación que humildemente les comparto en ese llamado. Es un llamado al reino de los cielos, al reino de Dios, y Dios es amor. Y el llamado al mandamiento eterno que renovó la ley mosaica y en Jesucristo, el amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y empieza diciendo Shema Israel, desde ahí viene el llamado. Y en ese proceso hace gala de lo que nuestro Señor Jesucristo ha sido, es y será por siempre. Amén. Hijo de Dios Padre omnipresente, omnipotente y omnisciente. Amén. Y hablando en nombre del Espíritu Santo, que es amor, verdad y justicia. Y por lo tanto es un maestro. Y lo que ha venido a hacer al mundo es a enseñar con maestría, con profecía y como sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, cómo es el camino para llegar al reino de los cielos, cómo habitar el reino de los cielos y cómo disponer nuestra alma, mente y cuerpo como un reino de los cielos. Vivir la vida eterna. Y alguien se ha hecho la pregunta, pero ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo es el cielo? ¿Qué es habitar allí, desde acá mismo, en el mundo, en el reino creado por Dios también, terrenal, que es corruptible, que es finito, que se acaba, que todo termina? Y es tan maravilloso el Señor en la forma de hacerlo, en su didáctica, que lo que quiere decir en su palabra se interpreta es: si estamos hablando de fe, de confianza y esperanza en la vida eterna, pues desde ya que acontezca en nosotros como un proceso. Antes, durante y después nacimos en este mundo terrenal. Durante este proceso vamos desprendiendo. Eso es cuando nace el vientre de la madre, ya empieza el ser, la criatura, el bebé, a gatear, a caminar, a hablar, a peregrinar y a enfrentar las adversidades del mundo. Pero también empieza a aprender, a comprender la realidad y a querer trascender. Y en esa forma de hacerlo, lo queremos hacer al estilo humano, como nos dicta la conciencia. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y para qué hacerlo? Y ahí es donde viene el asunto que mi Dios hace énfasis en Jesucristo
y el Espíritu Santo. Bueno, hay la sabiduría divina que llega con la oración, la meditación, la ayunación. Hay este proceso que nos invita a Jesucristo, vida bautismal, sumérgete conmigo en el bautismo y vamos a peregrinar, a caminar juntos de la mano de Dios a la derecha y vamos a hacer la cosecha, sembrar y hacer la cosecha, que el segador es el Padre y Él va a ver al final de la tarde en el amor, al final del día, al final de este camino que se ha sembrado, pero tanto en nuestro corazón como en los corazones de otros seres. Y se ha sembrado obviamente en la naturaleza que somos siendo todos, vinculados allí. Y en esa prosperidad que viene de gracia de Dios, como viene esa sabiduría, también viene el conocimiento del mundo, de lo mundano, de la realidad que vamos haciendo cada quien. Y ahí viene el llamado que decía de la conciencia. ¿De qué lado estás? ¿Caminas con Dios? Por eso insiste mucho en la palabra. Soy una espada de doble filo, decía Pedro Justo de Río en estos días. De un lado corta, pero de la otra cicatriza. Y este es Jesús cuando en estos días nos hacía la confrontación. Bueno, nos tomamos esto en serio pues porque medias tintas no. O somos de este mundo o camine pues que nos fuimos. Es vida eterna. Entonces lo que nos está enseñando es amar a Dios por encima de todo. Amar a los demás y amar todo. A la tierra, a la naturaleza. Pero no más que a Dios. Y no por encima de Dios. Y menos imponerle la criatura a Dios. Eso es soberbia espiritual, intelectual y emocional. Y material y orgánica. ¿Cómo vamos a creernos cada uno más que Dios? En su perfección, en su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, en su eternidad. Pues eso le pasó, ayer lo veíamos con lo de la serpiente, el dragón, que en la China también le conmemoran fiestas y todo eso, a la serpiente, claro, la seducción. Y eso le pasó al rey de Tiro. Dio Tiro y entonces ahí mismo Dios le mandó a Ezequiel, dijo, mire, como que se cree más que Daniel y que porque tiene conocimiento, sabiduría y tiene riquezas y tiene, entre comillas, poder. ¿Y de dónde ha procedido todo eso sino por gracia de Dios? Es que la vida y la posibilidad de vida eterna, la oportunidad que tenemos de seguir tejiendo allí, es gracia de Dios. Eso no es ni mérito del estudio, del conocimiento, del trabajo humano, ni de ninguno otro, ni de un jefe, ni de ya llegando al asunto pastoral, ni de ninguna organización, ni de ninguna institución, no. Todo ello es un proceso de vida que empieza con la fe y empieza en una individuación, una relación íntima, cada ser con Dios, conectando en su conciencia y conectando con el otro. Esa es la persona, el tejido allí social, en tu familia, en nuestra familia biológica, la familia social, cultural, con quienes compartimos techo, lecho en algunos casos, o en algunos momentos, nos toca vivir todos juntos, en una misma cama, en un mismo lugar, congregados y en comunidad, en el templo. Todo esto es un templo, la naturaleza es un templo sagrado, amén. Y ahí es donde se va tejiendo redes de confianza y donde se van tejiendo esos lazos de responsabilidad, los valores, las costumbres, las prácticas. Bien, en eso es que hay que caminar, que ha dicho pues siempre nuestro hermano Pablo, llamando en las comunidades cristianas a eso, a compartir, como hizo Cristo en la Eucaristía eterna, partir el pan, repartir y compartir todos. Ese es el llamado que hacen las Escrituras. Y entonces que en el Salmo, el Deuteronomio da la vida y la muerte, él da la vida eterna. Más que esta vida temporal, aquí terrenal. Y hay una vida transicional que hemos de hacer en algún momento. Y es lo que nos está enseñando desde el principio.
Sí, amen la tierra, amen la familia, amen los factores, los satisfactores, los bienes, pero el bien espiritual, el bien intelectual, el bien orgánico, más allá del bien material de cosas, en ese orden. No se puede entender solamente como bienes, sino que bienes con B chiquita, bienes conmigo para la vida eterna. Entonces suelta esos bienes con B larga, que te apegan, que te anclan acá, te arrastran a la perdición, porque ya viene el exceso de confianza en esas cosas, en la criatura, que son los egos, son los apegos, y vienen los desasosiegos que causa cuando se pierde lo que le causaba el apego, la criatura, la cosa creada, el objeto, y cuando se pierde la autoestima o no hay el reconocimiento, no hay el aplauso por su ego, cuando se siente uno que no es nada. Ahí es donde necesita Dios. Ah, sí. Entonces, relaciones interesadas. Y Pedrito siempre con sus preguntas tan capciosas. Ese es el testimonio de lo humano. Ahí es perfecto, porque entonces, ¿y que nos toca a nosotros que nos fuimos? Vea, ese pobre se fue, ese pobre rico se fue, porque no quiere desprenderse de las cosas materiales cuando usted cumplía todos los mandamientos, la ley mosaica, pero no hizo lo más importante, el mandamiento que resume todos. Shema Israel, ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo y a ti mismo. Entonces se ama a sí mismo, se cree amar, porque si uno realmente se amara, se entregaba, se compartía, se hace lo que manda Jesucristo, perder su vida, entregándola a los demás, soltándose. Mis amores, ese es el trabajo que nos encarga nuestro Señor hoy en la meditación. Espero haya sido de un deleite espiritual, que la hayan disfrutado tanto como yo, y más sentirlos en el alma, en la mente, en el cuerpo, en esta presencia cercana, en este acontecer que es eterno, sembrando, cosechando y prosperando en felicidad, en libertad y en paz interior. Esa es la verdadera plenitud. A eso se refiere eternamente las lecturas ahí cuando hablan en los números y en los tronos. Recordemos, estamos hablando del Evangelio de San Mateo, él debe codificar o hablar o expresar en términos del reino de los cielos, no el reino de Dios, porque está hablando a judíos. Por eso nosotros tenemos que ir al amor y al amor de Dios, ya trascendiendo esas épocas que en gracia de Dios nos sirven para ir aprendiendo. Wilson Grajales, precisamente en la Eucaristía, invita amorosamente a leer los profetas y leer los contextos, las realidades que les acontecen, que los llevan a hablar. Todos las tenemos, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, y cambian según las realidades. Pero el ser humano siempre es el mismo. Si estamos en gracia de Dios, y hay el discernimiento, más que la sabiduría y el conocimiento, y nos da las cualidades, las habilidades. Amén. Oramos por quienes tengan en algún momento disfuncionalidad, discapacidad, pero no son ciegos del alma, no son ciegos de la mente, y no son ciegos sus padres y mayores en edad espiritual, mental y física que los acompañen, y ahí es el tejido, sin temor a soltar, porque uno suelta y llega más, atrae más, porque entonces ya tienes otro brazo de quien recibe. Siempre las leyes del universo son esas. No tenemos que estar trabajando como funciona la lógica humana, la ética mundana, de que todo es por interés, de que todo es un egoísmo, de que todo es ya, de que todo es... No, es que no somos diosecitos, no somos pseudodioses, somos odiosos, pero cuando queremos, pero cuando nos proponemos, somos lo más hermoso, lo más prodigioso del Señor. Y así, en ese mismo sentido, amorosos es que el Señor nos quiere. Y todos nos queremos ver así. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Dios mediante
será mañana que nos permita compartir.